por fin están volviendo los conciertos presenciales de K-pop en Corea del Sur, pero con la condición de no gritar. El gobierno lo prohibió para que no haya riesgo de salpicar saliva y contagiar a otros. El concierto global de K-pop 2021 se llenó con 3.000 personas, en donde se presentaron varios artistas como NCT Dream, aespa, Key de SHINee, ITZY, Pentagon, Brave Girls, entre otros. Fue muy especial para aespa, que habían debutado en medio de la pandemia. Para ellas es la primera vez que ven a tanta gente. 와, 너무 신기해. 진짜 처음이에요. Yuis tuvo su propio concierto durante 3 días, en donde juntó a 4.000 personas para cada presentación. Como no se podía gritar, repartieron unos clappers para que puedan hacer ruido con eso, y en la pantalla mostraban a qué ritmo tenían que hacerlo sonar. Increíble que los fans en ningún momento hayan gritado, ni siquiera en este momento. En diciembre se vienen los conciertos de NCT, Twice, On and Off, Hybe de EXO, y se prevé que cada vez más grupos y artistas retomen sus giras musicales.